Sean todas y todos nuestros queridos estudiantes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia y en América Latina, la UNI3, y a todos nuestros suscriptores y seguidores de la Academia Vital Salud en tus Manos, tengan un muy buen día y bienvenidos todos los profesionales en salud que quieran conocer de un tema tan importante como la relación de los electrolitos y los neurotransmisores en la salud mental, en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero también de cada una de nuestras células de nuestro organismo. La Academia Vital Salud en tus Manos les daba a todos y a todas la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos conocimientos. Somos la Academia Vital Salud en tus Manos. Ya hemos venido desarrollando nuestro trabajo en la ciudad de Pasto y estamos en este momento en convenio con la UNI3 en Colombia y próximamente en algunos países de América Latina, difundiendo lo que hemos aprendido, lo que la naturaleza nos ha enseñado y lo que las leyes de la naturaleza le han enseñado al ser humano y por supuesto cómo estas leyes están sujetas a un creador que las ha hecho, que las ha diseñado con gran perfección. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido, obviamente también basados en estudios científicos, en avances científicos, los últimos que hoy se están llevando a cabo en Europa y en Estados Unidos, relacionados con la nutrición, con la hidratación, y un tema muy importante, una de las disciplinas que están tomando un auge demasiado importante, que es la neurociencia. Somos educadores, estamos ya en el campo de la educación casi 40 años. Ese tiempo nos ha permitido tener alguna experiencia en el conocimiento y en el aprendizaje de unos temas que seguramente les van a sorprender en esta aula taller. Básicamente, este es uno de nuestros lemas favoritos: aprendemos para enseñar y enseñamos para aprender, porque realmente nosotros también aprendemos de ustedes, de sus sugerencias, de sus opiniones, de las críticas constructivas que se hagan, siempre y cuando sean también de manera formal, muy educada, como así nosotros lo hemos hecho durante estos años. Les comento que relacionado con la presentación de hoy, que tiene que ver con el tema del desequilibrio hidroelectrolítico en el organismo, uno de nuestros últimos trabajos que hicimos, de nuestras últimas presentaciones, fue en la Universidad Mariana de Pasto, Nariño. Es la única universidad que tiene el área de nutrición y dietética acá en el sur de Colombia. Y nuestra ponencia estuvo relacionada con el desequilibrio hidroelectrolítico en la salud, asociados a diversos síntomas y enfermedades, a finales de octubre del año pasado. Les comento esto porque es muy importante saber que nos hemos inmiscuido, hemos buscado estos aliados estratégicos con distintas universidades para difundir lo que hemos aprendido. En esta ponencia tuvimos la oportunidad de compartir con estudiantes y docentes de nutrición y dietética de la Universidad Mariana, aquí en Pasto, en el sur de Colombia, y realmente las expectativas de los conocimientos que nosotros estamos promoviendo, de los argumentos, de los estudios científicos que se han adelantado, están sorprendiendo realmente no solo a las comunidades a las que hemos llegado, sino también a médicos, a nutricionistas, a especialistas en salud, a psicólogos y a psiquiatras. Así que sigamos adelante con esta presentación. Esto es parte también del trabajo que hemos venido realizando en otras facultades de medicina, en este caso en la Universidad de Nariño con el Departamento de Promoción en Salud,
Esta es un aula taller que llevamos adelante en redes con estudiantes del Departamento de Promoción en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nariño, el año pasado también. Y bueno, eh, estamos trabajando en la parte pedagógica, en la parte académica y en la parte educativa porque consideramos que esto que nosotros estamos trabajando es un tema más educativo y formativo, mucho más pedagógico que clínico, porque es enseñarle a las personas hábitos de hidratación y de nutrición saludable. También hemos dictado algunas masterclass con profesionales en salud. En este caso nos acompañaron nutricionistas de algunas de las entidades educativas, de las instituciones, de las instituciones en salud, de las más importantes acá en Pasto, como el Hospital Departamental de Nariño, como Provincialud, como la Clínica Oncológica y como la Unidad Renal. En este espacio tuvimos la oportunidad de compartir con nutricionistas y médicos los fundamentos de la biología funcional aplicados a la nutrición humana. Y estas aulas taller están dispuestas también para profesionales en salud mental, para psicólogos y psiquiatras. Es de nuestro mayor interés seguir compartiendo estos conocimientos que sabemos de entrada les va a llamar muchísimo la atención y les va a sorprender. Nuestra academia está ubicada en la ciudad de Pasto, en el barrio Recuerdo. Ya venimos trabajando 6 años aquí en la ciudad de Pasto y han sido muchísimos los reconocimientos que hemos tenido por parte de las personas que han podido llevar a cabo los conocimientos, las pautas nutricionales que nosotros estamos motivando y enseñando. Gran parte de nuestros fundamentos están basados en la biología funcional. ¿Qué es la biología funcional? Es permitir que el organismo vuelva a recuperar de manera natural su salud a nivel celular, a nivel de órganos, de tejidos, de sistemas. El cuerpo tiene la gran sabiduría de poder equilibrar nuevamente su salud, sobre todo con las enfermedades relacionadas a sistemas crónicos. Las personas que tienen ya enfermedades crónicas no transmisibles buscan únicamente lo que la medicina convencional les ofrece, que son medicamentos. Nosotros les estamos enseñando a las personas a convertir los alimentos en su cocina en medicamentos, porque eso realmente es lo que son. Así que la biología funcional es toda una ciencia que nos permite a nosotros comprender y entender lo que la naturaleza le ha enseñado al ser humano durante miles y miles de años. Una parte de la exposición tiene que ver con la conductividad eléctrica en el cerebro. Nosotros planteamos esta pregunta: ¿cómo equilibrar la conductividad eléctrica en el cerebro, el hardware, para optimizar sus múltiples funciones, que es el software? Una de las maneras, digamos, más bonitas de poder entender cómo funciona nuestro cerebro es esa, porque es tan difícil comprenderlo y entenderlo, porque es tan complejo el funcionamiento cerebral, que lo asimilamos a un computador. Y nuestro cerebro es precisamente ese hardware. Pero, ¿cómo podemos nosotros, aprovechando todo este hardware de múltiples células, neuronas células cerebrales interconectadas? Una neurona puede tener 50.000 uniones sinápticas con otras neuronas. O sea, la red neuronal que se establece en el cerebro es impresionante. Pero estamos tratando aún de comprender y entender cómo funciona toda esta red. Nosotros no nos atrevemos todavía a decir mucho más de lo poco que sabemos, pero hasta donde entendemos, sí sabemos que
podemos equilibrar la fuente de energía de todo este sistema, de todo este hardware y este software cerebral para que funcione óptimamente. ¿Qué funciones cumplen los electrolitos en la fisiología celular? Muchísimas funciones. Hay funciones de células cerebrales. Nosotros solo conocemos las más importantes, que son del cerebro, del corazón, incluso las musculares, que siempre se han considerado como células que funcionan eléctricamente, ¿sí? Aún las células glandulares, pero hay muchas otras células en nuestro organismo, como las células de los epitelios, las células sanguíneas, óseas, de los diferentes órganos, tejidos y sistemas, del sistema digestivo también. Es decir, todas las células de nuestro organismo que no tienen de pronto esta altísima función eléctrica, como las células cerebrales y del corazón o las musculares, también funcionan eléctricamente y también tienen una fuente de energía eléctrica que necesita tener un equilibrio óptimo. En este caso, provienen de los electrolitos, de las sales que nosotros consumimos a diario, como el NaCl, que es el cloruro de sodio, o como el potasio, el magnesio o el calcio. Pero las más importantes, el electrolito más importante que se considera en fisiología y en anatomía, y cuando estudiamos el funcionamiento de los líquidos corporales, indudablemente es el sodio, que proviene de la sal, del cloruro de sodio que nosotros consumimos cada día. ¿Cuál es la composición de electrolitos en los líquidos corporales? Esta gráfica es tomada de un libro de fisiología humana, y miren ustedes las cantidades que tiene el plasma sanguíneo. Si nosotros tomamos una muestra de sangre de un paciente, las proporciones de sal, NaCl, como ustedes lo ven aquí, son del 65%. En el líquido intercelular donde viven las células, aún el cloruro de sodio, NaCl, es muchísimo más alto, llega al 91%, con un 72% de cloruro de sodio y con un aproximado 18-19% de bicarbonato de sodio. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras células contienen y viven en un líquido muy salino. Tanto el líquido intercelular donde viven ellas es muy salino, como las células que también viven en el plasma sanguíneo. Es como si vivieran en un mar interno. De hecho, las proporciones de sales que tienen los líquidos corporales son muy altas, muy altas, y pueden llegar a asimilarse a la salinidad que tiene el mar. Aquí resumimos las proporciones de sales en el líquido intercelular y en la sangre. Una persona de 70 kilos puede tener alrededor de 3.5 litros de sangre, que significarían que el 65% de estos líquidos son de la sangre, 2.27 litros, corresponden a cloruro de sodio, la sal, y un 16% de bicarbonato, con un total de 81% de sales. O sea, 2.83 litros de la sangre que contiene un adulto, de estos 3.5 litros, 2.83 son sales. Ya nos vamos dando cuenta de la importancia que significa la sal para nuestro organismo. Y el líquido intercelular es aún más alto, como lo vimos anteriormente, 72% de cloruro de sodio, 19% de bicarbonato, para un porcentaje de un 91% de sales, el líquido donde viven las células. De los 10.5 litros de líquidos totales que puedan tener un adulto de 70 kilos, 9.56 son sales. ¿Qué les parece? ¿Será que son tan importantes las sales para nuestra hidratación? ¿Qué es la hidratación en últimas? Se promueve generalmente el consumo de agua
de 2 o 3 litros de agua y de comer poca sal. Es una de las peores recomendaciones. Hidratar básicamente significa ingresar al organismo las sales y líquidos perdidos diariamente. ¿En qué los perdemos? Pues los perdemos sudando, haciendo ejercicio. De pronto estamos en un clima cálido, también sudamos. Pues el sudor es salino y contiene líquidos corporales, pero la concentración, esta pérdida de sales debe recuperarse. Y si nosotros solo tomamos agua y no comemos la sal suficiente o no le adicionamos a ese líquido que estamos tomando las sales suficientes, pues no nos estamos hidratando bien. Igual perdemos líquidos y sales en la orina diaria. Cada vez que vamos al baño y orinamos, estamos perdiendo sales, electrolitos y líquidos. Por eso la orina es salada, el sudor es salado, las lágrimas son saladas, las mucosidades son saladas. Ahora, si tenemos una diarrea intensa, vamos a perder evidentemente muchísima más. Nos vamos a deshidratar mucho más rápido porque vamos a perder muchos electrolitos rápidamente y líquidos corporales también. Una persona deshidratada con diarrea debe tomar agua para hidratarse. No la va a hidratar el agua sola, la va a hidratar es el suero. Y eso es lo que hoy vamos a comenzar a aprender. ¿Cuál ha sido la base de la hidratación? Eso lo aprendió la humanidad en las epidemias del cólera en el siglo XVIII. Curiosamente, las epidemias y las pandemias dejan enseñanzas muy importantes a la humanidad, como la última pandemia que vivimos en el siglo XXI. Pues eso nos enseñó en estas epidemias del cólera la importancia de los electrolitos en la hidratación. ¿Qué causaba la deshidratación? ¿Qué lo causaba? La presencia de un bacilo, de una bacteria llamada Vibrio cholerae. Esta bacteria, el organismo al detectarla a nivel intestinal, pues creaba una diarrea osmótica muy fuerte que podía causar una deshidratación tan intensa que podía causar la muerte. ¿Sí? Y muchas personas murieron, de hecho, en estas epidemias del cólera, muchísimas personas porque no se sabía cuál era la causa. De hecho, no se tenía todavía conocimiento a nivel de microscopio de cuál era el bacilo o la bacteria que causaba esta enfermedad. Pero no era el bacilo el que terminaba matando a las personas, era la deshidratación, era la diarrea osmótica tan intensa. O sea, el perder líquidos y el perder electrolitos tan rápidamente es tan importante para el cuerpo que si no los tiene y los pierde de una manera tan acelerada que puede ser en un lapso de 1, 2 o 3 horas, puede terminar matando a la persona, matándola físicamente. ¿Qué encontraron ellos? Pues que la solución salina de Harman, este investigador, y por eso tiene este nombre, el doctor Harman, estudió el suero sanguíneo y encontró una proporción de sales de 0.9% por litro. Y dedujo de una manera muy, muy lógica que debería ingerirse esta misma cantidad promedio en las sales de hidratación para que la persona se pueda rehidratar nuevamente. Y de hecho es la misma proporción que tiene el suero sanguíneo, las sales de hidratación también tienen esta misma proporción y por eso se pueden aplicar a nivel intravenoso a un paciente. ¿Sí? Si no tuvieran la misma proporción de electrolitos y de líquidos que tiene el suero sanguíneo, pues simplemente no se podían inyectar directamente al cuerpo, al torrente sanguíneo de esta manera. Y de esta manera comenzaron a salvar muchas vidas. ¿Qué les parece? Ahí la humanidad ya comenzó a entender lo importante que son los electrolitos en la hidratación de las personas. Pero curiosamente ya en el siglo XX y parte del siglo XXI hemos aprendido unos pésimos modelos de hidratación, muy malos. El primero
comenzó en 1960 cuando comenzó una guerra total contra la sal. Logos como estos, que decían menos sal, más vida, se comenzaron a imponer. Se relacionó la sal con la hipertensión y aquí comenzó una guerra a partir de esta década, diríamos una guerra implacable contra las sales. Las sales no son culpables de la alteración de la presión sanguínea y eso lo vamos a ver ahora. Y este mal hábito se sostuvo en el tiempo, se recomendó y se sigue recomendando. Hoy la OMS se recomienda que no se coman más de 7 gramos de sal. Nosotros recomendamos mucho más, pero ya vamos a ver por qué. Y hasta 1980 ya se comenzó a imponer el consumo diario de 2 o 3 litros de agua o de más de 10 vasos diarios de agua. Y esta combinación de poca sal con mucha agua ha causado una serie de síntomas y enfermedades en el organismo. ¿Qué les parece? Y son modelos de hidratación impuestos, ¿sí? Veamos qué efecto tiene este pésimo hábito de tomar mucha agua y comer poca sal. ¿Qué efecto produce a nivel de células por tener estas dos variables? De una manera muy simple, aquí vemos una célula. Esta es una imagen también tomada de un libro de fisiología humana. Una célula en estado isotónico equilibrada, normal, cuando la gente comienza a tomar agua y a comer poca sal, sucede una acumulación de agua al exterior de la célula, en el líquido intercelular donde las células viven, aquí alrededor. Esto provoca una corriente osmótica muy fuerte hacia el interior de la célula. Una corriente osmótica que puede llegar a 5.200 miligramos de mercurio. Imagínense la presión a la que se ve sometida la membrana. La ósmosis es una fuerza física causada por la misma interacción de los átomos, que es superior a la barrera que tiene la célula, que es la membrana. Atraviesa la membrana. La célula, quiera o no quiera, se ve obligada a retener agua dentro de su citoplasma y a esto le llamamos edema intracelular. Pues este edema intracelular lo que hace es hinchar la célula, inflamarla y llevarla a punto de afectar la vida de la célula, de romper la membrana. Si la membrana de la célula se rompe, la célula muere. Por eso no es saludable que la célula esté en este estado de edema intracelular. Se puede denominar como hinchada en su citoplasma. Este es el término más fisiológico, el edema interno. Miren que hay personas que pueden retener 5, 10, 15, 20 litros dentro de sus células de agua. Y cada litro es 1 kilo. Entre otras cosas, es la causa del sobrepeso, de una de las causas del sobrepeso y la obesidad, además de otros síntomas y enfermedades que produce. ¿Cómo hacemos para llevar la célula de este estado edematizado a un estado isotónico normal? Pues les enseñamos a tomar suero a nuestros pacientes, un suero isotónico con mínimo 7 gramos de sal por litro, y la célula vuelve a recuperar su estado isotónico normal. ¿Por qué es tan importante explicar este edema intracelular? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de células cerebrales, podemos producir por este mal hábito de tomar 2 o 3 litros de agua y comer poca sal, un edema intracelular encefálico. ¿Qué le puede producir a nuestras neuronas o a nuestras células cerebrales? Deterioro de las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, el análisis, la concentración. El aprendizaje, el cerebro nebuloso, el cansancio, el agotamiento, las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza, ¿sí? Nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque pues las células cerebrales funcionan eléctricamente,
funcionan eléctricamente. Pero también podemos afectar las células del corazón, produciendo arritmia cardíaca, hipotonía cardíaca y disfunción eléctrica del corazón. Miren el efecto que está produciendo este mal hábito a nivel del sistema nervioso central, a nivel de nuestro cerebro, pero también a nivel del corazón. ¿Por qué se afectan más estos dos tipos de células? Tanto las neuronas como los miocitos del corazón, porque ellas necesitan una óptima función eléctrica. Y curiosamente, el agua, el alto consumo de agua y el bajo consumo de sales y de electrolitos baja la conductividad eléctrica del cerebro. Por eso es que el electroencefalograma es un registro de los impulsos eléctricos gráfico de las células cerebrales, y el electrocardiograma es lo mismo, es un registro gráfico de los impulsos eléctricos del corazón. Pues hasta ahora no sabíamos que tomar 2 o 3 litros de agua y comer con poca sal baja la conductividad eléctrica de nuestras células. Y estas son las que más se ven afectadas. Le siguen las células musculares, y le siguen las células glandulares, y le siguen todas las células de nuestro cuerpo. Pero las más afectadas en primera línea son estas, las del cerebro y las del corazón, y obviamente del sistema nervioso central y periférico también. Pues la baja conductividad de los impulsos eléctricos en el cerebro pueden llegar a afectar sus múltiples funciones. Cuando nosotros estamos pensando, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos activos, estamos preocupados por algo, el cerebro, las neuronas concentran mucho sodio a su alrededor, porque están activos, necesitan los electrolitos para poder transmitir esos impulsos eléctricos, para poder transmitir esos mensajes. Que sean buenos o malos no sabemos, pero necesitan los electrolitos para poder hacerlo. Y hoy en el siglo XXI, en esta modernidad, día a día y minuto a minuto, el cerebro está expuesto a un cóctel inmenso, o sea, un estrés continuo, pensamientos, sentimientos, emociones, preocupaciones, presentimientos, reales o imaginarios, no lo sabemos, a estados de ansiedad, de estrés, de depresión, de fatiga crónica, de cansancio y de agotamiento, que el cerebro tiene que procesar y gestionar día y noche, muchas veces. Entonces, ¿quién diría que un mal hábito, tomar agua y comer poca sal, nos está afectando tanto nuestro funcionamiento cerebral? Está bajando la conductividad de estos impulsos eléctricos. Y eso nosotros lo podemos demostrar. Uno de los pioneros, quien ha adelantado muchas investigaciones, adelantó en su momento muchas investigaciones sobre este tema, y quien inició estos estudios fue el doctor Carey Rims en el siglo pasado, por allá en la década de 1930, formuló su teoría de ionización biológica. Muy importante, fue alumno de Einstein, un investigador formado en matemáticas, en biofísica, en bioquímica y agronomía. En su teoría, él analiza 2 parámetros que nosotros retomamos en nuestro sistema vital Salud en tus Manos, que es el pH ácido y el equilibrio hidroelectrolítico en los líquidos corporales, y desde el punto de vista eléctrico, y su fisiología en todas las células del organismo. En este caso, pues estamos haciendo énfasis en las células cerebrales. De aquí parten muchos fundamentos para comprender y entender que el cuerpo funciona eléctricamente. Y ya lo vamos a ver. Uno de sus postulados más importantes del Dr. Carey Rims, y nosotros lo anotamos con mucha gratitud, es: Dios es la base de la vida es la base de la energía, y la energía es la base de la materia.
Para el doctor Carey Rims y para nosotros y para muchos investigadores y pioneros de estos sistemas de nutrición, la vida es definitivamente un fenómeno eléctrico. Ya la relación de cómo el Sol produce esas descargas de aniones a la atmósfera que interactúan con los cationes de la Tierra. Y es una interacción continua entre cargas positivas y cargas negativas. Lo iremos explicando también en nuestras aulas taller, ya lo hemos mencionado en otras clases. No quisiéramos profundizar mucho en este tema, pero miren, por ejemplo, el tema del pH. El pH es el nombre que se le da al voltaje en un líquido. En un cable de energía, pues los electrones pueden fluir moviéndose a través del mismo, pero en un líquido, como nuestros líquidos corporales, es muy diferente. En este caso, los líquidos pueden ser donadores de electrones o captadores de electrones. La ionización biológica es el estudio de cómo la energía se convierte en materia y cómo la materia se convierte en energía de manera continua. ¿Qué les parece? Ya estamos hablando de física cuántica, ya vamos mucho más al fondo, ya no solo estamos hablando de células. Por eso es que es tan sorprendente y tan novedoso que el doctor Carey Rims hace un siglo haya propuesto esta teoría y que hoy tome esta vigencia tan importante. De hecho, el doctor Carey Rims, basado en estos postulados, comenzó a difundir sus conocimientos con las personas y muchísimas personas comenzaron a sanarse de muchísimas enfermedades crónicas. Y bueno, infortunadamente no recibió los reconocimientos que debió haber recibido, pero eso es lo de menos. Lo importante es que este sistema, que estos fundamentos biofísicos aún están vigentes. Otro de los estudios que nosotros traemos a nuestra aula taller es los relacionados con los fenómenos eléctricos en las membranas celulares. ¿Por qué lo traemos? Porque el estudio que hace la doctora Silvia Schifflet es muy importante desde nuestro punto de vista. Ella es una médico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la República de Montevideo en Uruguay, en compañía con su esposo, que era un biofísico de la Facultad de Ciencias, realizaron estas investigaciones. ¿Qué encontraron en membranas como los epitelios? Los epitelios se consideran células no eléctricas. Pues mira lo que ellos encontraron. Cómo alrededor de los epitelios, como por ejemplo los que nosotros podamos tener a nivel intestinal, como los enterocitos, se presentan líneas, voltajes muy altísimos, alrededor de 200.000 voltios por centímetro, con los equipos de investigación de laboratorio que ellos tenían en su momento cuando iniciaron esta investigación, encontraron estos altísimos voltajes. ¿Qué significarán y qué relación tendrán estos voltajes con las sales y los electrolitos? Pues una relación muy íntima y muy importante. Es necesario mantener estos gradientes tan altos para que las células funcionen bioeléctricamente. El adecuado equilibrio electrolítico en el líquido extracelular facilita los flujos de estos altos voltajes entre las células, ¿sí? Entonces, de ahí vamos viendo la importancia de mantener nosotros la conductividad eléctrica. Este término, conductividad eléctrica, que hasta ahora no lo hemos conocido muy bien, pero que nosotros ya lo vamos poniendo como uno de nuestros principales argumentos para comenzar a trabajar nuestro sistema de nutrición y de hidratación. Encontraron ellos que, por ejemplo, cuando se baja la conductividad, cuando las células tienen baja conductividad eléctrica, ellas se separan en sus membranas. Los citoesqueletos de las células, que los vemos aquí nosotros en verde, que son como el esqueleto, la estructura de la célula, ellos se separan y hacen que las células se dividan. La separación por ejemplo, de epitelios a nivel
de intestino delgado, sobre todo intestino grueso, pues puede producir el tránsito de muchas sustancias, de muchos microorganismos patógenos al interior de nuestro organismo. Puede producir permeabilidad intestinal y es uno de los principios de la celiaquía. Entonces, ¿quién diría que tomar agua y poca sal puede llegar al punto de afectar la permeabilidad intestinal? Y no solo eso, sino otras conclusiones a las cuales llegaron ellos con sus investigaciones. Pero los invito a que visiten esta fuente y bueno, aprendamos un poco más. Ya hemos venido hablando de la conductividad eléctrica y ya sé que les está llamando la atención qué significa eso. El término significa, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Estamos permitiendo que fluya la electricidad cuando tenemos una alta conductividad. Pero cuando tomamos agua y comemos poca sal, obstruimos la conductividad de los electrones, nada más ni nada menos. Estamos obstruyendo el flujo eléctrico de los electrones en todas las células de nuestro organismo, principalmente en las células eléctricas como las del cerebro, las del corazón, los miocitos, etc. ¿Sí? La unidad medida es el milisiemens por centímetro y de microsiemens. Un milisiemens contiene 1000 microsiemens, o sea, un microsiemens es la milésima parte de un milisiemens. Y este es el aparato que nosotros utilizamos en el laboratorio para medir estas conductividades en la orina humana. Ya hemos hecho muchos ensayos de estos. ¿Qué hemos nosotros ido desarrollando y qué hemos ido trabajando? Bueno, buena parte de estos estudios los ha realizado también el doctor David Duarte en la Ciudad de México y de ellos pues hemos aprendido mucho también. Se ha establecido ya un parámetro de hidratación, ¿qué les parece? Que hasta el momento no existe. La gente cree que tomar agua y comer una que otro gramo de sal es suficiente y no es así. Hoy ni siquiera los deportistas de alto rendimiento se saben hidratar, pues nosotros ya tenemos un parámetro biofísico que nos permite a nosotros tener con base en la conductividad eléctrica de la orina del paciente, mirar la concentración o la salinidad o los niveles de electrolitos que esta orina contiene y saber cómo se está hidratando la persona. Entonces, los ensayos que hemos hecho nos han dado un óptimo entre 40 y 50 milisiemens por centímetro. Las personas que tienen resultados de entre 30 y 39 son regulares, deficientes cuando aparecen estos datos en el conductímetro de 20 a 29 milisiemens e insuficiente entre 1 y 19. La mayoría de los pacientes de las pruebas de ensayos que hemos hecho nosotros a nivel de laboratorio están en este rango entre 10, 15, 20 y 25 milisiemens. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen malos hábitos de hidratación. ¿Qué les parece? Nosotros concluimos que la conductividad eléctrica es proporcional a la concentración de electrolitos en un líquido, o sea, es proporcional a la salinidad del líquido. Por eso, prácticamente cuando hablamos de salinidad de un líquido, estamos hablando casi que del mismo argumento de la conductividad eléctrica que ese líquido tiene. ¿Qué quiere decir? Que si un líquido tiene más sales, va a tener una conductividad eléctrica más alta. Si tiene menos sales, su conductividad eléctrica va a ser menor. Y son proporcionales. Esto es parte del estudio que hicimos con el trabajo de grado que tuvimos del máster de suplementación nutricional con la Escuela de Salud Integrativa de España, de los líquidos de prueba que utilizamos. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica una cantidad de líquidos que se consideran hidratantes y que no lo son, y lo demostramos con el conductímetro. El agua, que es una de las bebidas que más se utiliza como de hidratación,
Miren la conductividad eléctrica que tiene. Ni siquiera alcanza 1 milisiemens, 0.159 milisiemens por centímetro. Muy baja. Bebidas energizantes llegan a 1.8. Gaseosas o sodas como la Coca-Cola 1.8. Estas bebidas que se consideran también energizantes como Powerade y Gatorade nos llegan a 2.9 o a 3.2 milisiemens por centímetro. Y así sucesivamente. Todo esto que a nosotros nos venden como bebidas superhidratantes, pues estamos demostrando que ni siquiera tienen la conductividad eléctrica suficiente, la concentración de electrolitos suficiente para poder hidratar nuestro organismo. El suero que nosotros podemos conseguir en cualquier farmacia, el suero de hidratación, pues tiene alrededor de 10.74 milisiemens por centímetro. El suero casero que nosotros preparamos y que siempre lo hemos enseñado en nuestras clases, de hecho ustedes tienen disponible un aula taller que les enseña cómo deben hidratarse y otra aula taller donde hacemos todos estos experimentos desde nuestro laboratorio y ustedes lo pueden visitar en nuestro canal Academia Vital Salud en tus Manos en YouTube. Este suero, que se hace con 9 gramos por un litro, alcanza 23.36 milisiemens. Medimos nosotros la conductividad eléctrica del suero fisiológico intravenoso. ¿Se acuerdan de la solución de Hartmann? Este suero pues contiene 23.07 milisiemens. ¿Qué les parece? Este es un suero de hidratación óptimo, porque está a nivel de salinidad de electrolitos al que están nuestros sueros sanguíneos. Pues qué más óptimo que eso. Pues si nosotros tomáramos solo 9 gramos de sal por litro, llegáramos a ese óptimo y nos hidratáramos muchísimo mejor. Mucho más barato, mucho más económico que comprar un suero de hidratación de farmacia. Nos hidrata mucho más. Y si comenzamos a subir los niveles de sales de concentración, pues el poder de hidratación de los electrolitos pues, es muchísimo más alto. Miren, aquí solo tomamos la misma concentración de 9 gramos de sal en el numeral 14 por 500 mililitros de agua, o sea, la mitad de un litro. ¿Y hasta dónde llega la conductividad? A 44.6, casi el doble si lo hiciéramos en un litro. ¿Qué quiere decir este dato? Este dato es importantísimo. Que no es la cantidad de agua la que hidrata a una persona, es la cantidad de electrolitos que ese líquido contenga. Si tenemos 9 gramos por 500 ml, estamos llegando a un poder de hidratación muchísimo más alto, de mayor concentración de 44.6 milisiemens. ¿Qué les parece? Y a un precio pues muchísimo más económico. Nosotros ya les enseñamos a hacer esos sueros caseros en casa, lo pueden llevar a su trabajo, al estudio, si van de vacaciones, si están en clima cálido, etcétera, etcétera. Entonces, esto que nosotros estamos enseñando lo estamos demostrando. Pero más que enseñarlo aquí en la teoría, queremos que ustedes lo vivan en su propio organismo y aprendan a hidratarse bien. Esta gráfica nos muestra a nosotros la diferencia entre un cuerpo equilibrado hidroeléctricamente y un cuerpo desequilibrado hidroeléctricamente en sus líquidos corporales. Pues sucede que una persona de 70 kilogramos tiene 42 litros aproximados de líquidos, no de agua, sino de líquidos. Contiene alrededor de 280 gramos de sal total. Si nosotros comenzamos a tomar más agua, más de 2 o 3 litros de agua y a conservar los 6 gramos, aquí estamos nosotros en un óptimo, que es el que recomienda la OMS, 6.7 gramos de sal por litro. Pero si nosotros aumentamos, dejamos los mismos gramos de sal y aumentamos el agua, aquí es donde sucede el desequilibrio hidroelectrolítico. Es aquí donde nosotros no hemos puesto la atención. Porque esta persona, estos 3 litros de agua están diluyendo demasiado estos 6 gramos, llevándolo al punto
de concentraciones de 1.6 gramos de sal por litro, ¿sí? Muy bajita. Pues sucede que esta persona de estos 70 kilogramos, ¿qué le va a suceder a ella? Va a aumentar sus líquidos corporales tanto que pueden subir 5, 10, 15, 20 o más litros, y cada litro es 1 kilo. Solo hablando de sobrepeso, esta persona ya tiene un edema intracelular tan avanzado que tiene intracelularmente líquidos acumulados equivalentes a 10, a 15, a 20 litros. ¿Qué les parece? Solo con el suero fisiológico muchas personas comienzan a bajar de peso rápidamente. Y obviamente se diluye las concentraciones de sal. Y esto es lo que causa el desequilibrio hidroelectrolítico. Nada más ni nada menos que eso. Y volvemos al mismo mal hábito. Mucha agua y poca sal. Pero ¿qué sucede cuando el riñón llega a este punto de una concentración de menor de 1.6 gramos de sal por litro? Pues que comienza también a acumular agua corporal. Y aquí es donde también el riñón causa edema intracelular. No el riñón no lo está provocando este mal hábito, sino que el riñón se ve obligado a acumular agua, ¿sí? Entonces, vamos llegando a la pregunta y a la conclusión. ¿Sabes que tomar agua y poca sal causa un desequilibrio hidroelectrolítico en el organismo? Nosotros ya sabemos la respuesta. Nuestro organismo, nuestros líquidos corporales mantienen un equilibrio. Toda la vida en la Tierra, todo ser vivo, la vida es equilibrio. Una de las palabras que más significan equilibrio son homeostasis. Nosotros estamos en un equilibrio continuo, pero cuando nos desequilibramos suceden muchísimas síntomas y enfermedades en nuestro cuerpo. Pues sucede que nuestros líquidos corporales también están en equilibrio. Los electrolitos corporales están en homeostasis. Hay un equilibrio entre los líquidos y los electrolitos en nuestro cuerpo. Y esta homeostasis de estos líquidos pues tienen unas funciones. Una de ellas es la hidratación, que la acabamos de ver. Es apenas una nomás. Pero aquí vienen otras que ya se vuelven físico-químicas, que son también muy importantes. Ellas tienen que ver con el flujo de electrones, ya lo hemos dicho, con funciones energéticas, porque pueden obstruir o pueden permitir el flujo de estos electrones, con la comunicación, obviamente, porque nuestras células cerebrales con baja conductividad no se van a comunicar bien, con el equilibrio de la polaridad de nuestras células. Nuestras membranas y nuestras células tienen una polaridad. Ellas son más negativas en su citoplasma y es más positivo el exterior. Y esa polaridad siempre se mantiene. El equilibrio del pH. El pH es uno de los argumentos que a nosotros más nos llaman la atención y que más nos ha llevado también a interesarnos por el estudio de cómo funcionan los electrolitos en los líquidos de nuestro cuerpo, el equilibrio de los líquidos corporales también y el equilibrio de la ósmosis. Pues existe un gradiente electroquímico en todas las células regulado por electrolitos, ¿sí? Ese gradiente electroquímico es muy importante que se mantenga en homeostasis. Entonces, no solo es el tema de hidratación, sino que son otros temas, otras funciones muy importantes que tienen que ver con la bioelectricidad de nuestras células y con el funcionamiento y la fisiología de ellas. Ahora avanzamos un poco más. El desequilibrio hidroelectrolítico avanza en fases en el organismo. Estos estudios sí han sido muy más estudiados y detallados por el doctor David Duarte en México. Él ha establecido unas fases. Nosotros hacemos solo un resumen de esto porque se considera que tomar agua y comer poca sal causa síntomas y enfermedades por baja conductividad eléctrica en nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? En la primera fase se produce cansancio, también mareos o vértigos, dolores de cabeza. En la segunda fase puede haber ansiedad y angustia.
Se afectan la parte cognitiva como la memoria, la concentración y la atención. El cansancio en la segunda fase es más intenso. Afecta órganos glandulares como la tiroides, produciendo hipertiroidismo. Afecta el sistema endocrino también en la fase 3. En las mujeres afecta muchísimo los ciclos hormonales de los ovarios. En la fase 3 ya se presentan ataques de pánico, anemias, bajas defensas. En la fase 3 también se presenta hipertensión. ¿Quién diría que tomar agua y comer poca sal causa hipertensión? Pues en el tratamiento que ya se ha realizado con nuestros profesionales en salud, con nuestros médicos, algunos pacientes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué recomendaciones les han dado a los pacientes? Controlar los niveles de agua, bajar los niveles de agua y subir los niveles de sales. Hemos llegado a 12, 14 gramos de sal diarios y en ese punto el cuerpo comienza a regular la presión sanguínea y hay pacientes que hacen remisión y dejan de tomar medicamentos. La fibromialgia es una de las enfermedades más preocupantes ya en la fase 4, pero también enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, ¿sí? Entonces, aquí todavía hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo por divulgar. Tenemos nosotros ya algunos programas que estamos subiendo al canal de la Academia Vital Salud en tus manos y los invitamos a que los visiten, los miren para que vayamos entendiendo. Hay una de las aulas taller que habla de todos estos síntomas, ya los describe de manera puntual y particular en toda esa fisiología de causa y efecto, de cómo las sales y cómo el comer poca sal, menos de 6-7 gramos, y tomar 2 o 3 litros de agua, puede llegar a causar todo este desequilibrio, todos estos síntomas y estas enfermedades en nuestro organismo. La pregunta clave, entonces, ¿cómo equilibramos la conductividad eléctrica en el cerebro para optimizar sus múltiples funciones? La respuesta no es tan complicada. Proporcionando al cerebro y a todo nuestro cuerpo los electrolitos necesarios en las cantidades adecuadas diarias. Y nosotros tenemos 2 aulas taller relacionadas con esto. La una les enseña a preparar su suero diario, cómo van subiendo las proporciones de suero, de sales, en la medida en que el riñón se vaya adaptando a los electrolitos y a las sales, y cómo podemos llegar a un punto óptimo de hidratación. Y monitoreando la conductividad eléctrica en la orina. Eso lo podemos hacer nosotros con el conductímetro, pero también les enseñamos a hacerlo de manera cualitativa, mirando el color de la orina. Visítenos y aprendan cómo deben hidratarse, porque la hidratación es fundamental en la salud del cuerpo. La otra aula taller está relacionada ya con las demostraciones que hacemos en laboratorio con el conductímetro. Visítenos también, suscríbanse y miren y aprendan la importancia de la hidratación. ¿Qué es lo importante de todo lo que nosotros estamos diciendo? Es que hay una relación de causa y efecto entre una mala hidratación y estas enfermedades y estos síntomas. Cuando nos comenzamos a hidratar bien, toda esta sintomatología comienza a revertirse y muchísimas personas y pacientes hacen remisión de estas enfermedades. Por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con fibromialgia, pacientes con Alzheimer, enfermedades que se consideran crónicas no reversibles, ¿sí? Pues hemos visto cómo el cuerpo tiene la capacidad de tomar como fundamento la biología funcional y recuperar el funcionamiento de sus órganos. Puede recuperar el funcionamiento de la tiroides y la tiroides vuelve a producir los niveles normales de hormonas T3 y T4 que el cuerpo necesita. Y así en las otras enfermedades también. Así que tenemos muchísimo todavía por aprender y tenemos todavía muchísimo que hacer. Y el segundo argumento del que yo les había hablado es el del pH ácido intestinal. ¿Qué causa que el pH ácido en los intestinos se vuelva ácido? El comer
ciertos alimentos. Como los lácteos, absolutamente todos los lácteos, leche, queso, yogur o comis, también los carbohidratos y los vegetales. Todos los alimentos que tengan harinas, carbohidratos, azúcares, almidones, pastas, incluso vegetales, ensaladas, verduras, frutas, contienen demasiadas cantidades de azúcar que cambian el pH ácido intestinal. Pues nuestro pH ácido intestinal no debería ser ácido, debería ser alcalino. Y este pH ácido causa una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota intestinal. Y este desequilibrio incrementa una microbiota acidófila que nos inflama a nivel de mucosa intestinal, produciendo una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué significa eso? Miremoslo aquí en dos imágenes comparativas. Estos son unos enterocitos saludables, eubióticos, equilibrados en su mucosa intestinal. Y son unos enterocitos disbióticos, desequilibrados. Aquí hay inflamación crónica, precisamente causada por estos alimentos. La inflamación es subclínica, o sea, uno no ve enrojecimiento, no se presenta fiebre, no se presentan estos síntomas que pueden presentarse en una infección aguda. Por eso la inflamación es crónica y es de bajo grado, es lenta, es progresiva, es acumulativa, se va dando al pasar de los años. ¿Cuántos años llevamos nosotros consumiendo lácteos? ¿Cuántos años llevamos consumiendo carbohidratos? Muchísimos años. El cuerpo ya no puede más, las células que hacen parte del intestino grueso y delgado llegan a este punto de inflamación y ya no cumplen las funciones que deberían cumplir. Cuando ya estamos en este punto disbiótico, pues la inflamación crónica se presenta y uno de los efectos inmediatos es un sistema inmunológico deprimido, crónico, diario, de todos los días. Por eso nosotros concluimos que la pandemia que acabamos de pasar, causada por un virus que causaba unas gripas normales en el ser humano, pues fueron tan agresivos, ¿sí? Muy preocupante eso. Nadie habló de nutrición, nadie habló de una buena hidratación, nos aislaron, nos pusieron algunas condiciones que todos de una u otra manera cumplimos, pero evidenció que nuestro sistema inmunológico, a nivel mundial, el ser humano tiene un sistema inmunológico deprimido. ¿Por qué será? Porque la mayoría de los seres humanos comemos de esta manera. Demasiados lácteos y demasiados carbohidratos. Esta inflamación crónica de bajo grado es la base, es el centro, es el eje de estas enfermedades que ustedes, o de estos síntomas, o de estos síndromes que ustedes ven alrededor de esta gráfica. Esta disbiosis es tan fuerte que obviamente afecta a nuestro sistema cardiovascular, puede producir diabetes, sobrepeso y obesidad. A esto le llamamos nosotros síndrome metabólico. Puede producir enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Y obviamente trastornos psicosomáticos, cognitivos, de aprendizaje y comportamiento. También enfermedades autoinmunes, alteraciones endocrinas, reumáticas, osteoarticulares, incluso cáncer. Afecta nuestra piel, nuestros músculos, nuestras vías aéreas superiores e inferiores y nos produce alergias. Si ustedes miren, todos estas síndromes y grupos de enfermedades que están alrededor, pues es impresionante, es impactante el daño que le estamos haciendo a nuestro organismo cuando nos alimentamos de esta manera. Como el daño ha sido tan acumulativo durante años, casi nunca nos damos cuenta que han sido los alimentos que hemos comido. Le echamos la culpa a muchas otras cosas, pero esta relación de causa y efecto existe. Hoy en el siglo XXI nace la neurogastroenterología,
para estudiar precisamente muchísimos de estos fenómenos disbióticos que están sucediéndose a nivel intestinal. Bueno, el pionero de esta ciencia es el doctor Michael Gerson, profesor y director del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿En qué se basa la neurogastroenterología? En estudiar los síntomas de los trastornos psicosomáticos con expresión gastrointestinal y los relaciona nada más ni nada menos con el sistema nervioso central. La fuente, los invitamos a leer este libro de inteligencia digestiva de la doctora Irina Matveikova. Ella es de origen soviético, está viviendo en España. Y es uno de los argumentos que ella utiliza en su libro para describir una serie de enfermedades precisamente causadas por un pésimo desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, hoy la neurogastroenterología ya es una ciencia. Básicamente lo que está estudiando es la relación del eje intestino-cerebro. Intestino-cerebro. ¿Sabían que en una investigación que se hizo, de cada 10 mensajes que circulan entre el cerebro y los intestinos por el nervio vago, 9 van de los intestinos al cerebro y 1 solo va del cerebro a los intestinos. Así que, ¿quién está determinando nuestra salud cerebral? La respuesta se la dejo a ustedes. Miremos cómo el sistema nervioso entérico y el estado psicológico en el aula, según la doctora Irina Matveikova, el 95% de los niños con trastornos mentales tienen problemas digestivos. ¿Estará o no está relacionado? Los niños con problemas de aprendizaje, concentración, atención y comportamiento hiperactivos tienen un 80% de problemas digestivos también. Y aquí ya se evidencia, estos son parte de las gráficas que nosotros hemos estudiado en la Escuela de Salud Integrativa. Las tomé tal y como a nosotros nos las enseñan en los módulos 7 y 8 de Sistema Digestivo y Dermatológico. Y que evidencia la presencia de este eje, cerebro-intestino, ¿sí? Y cómo los dos están íntimamente relacionados. El 95% de la serotonina es intestinal y la producen la microbiota intestinal que vive en nuestros enterocitos, en esta mucosa. Pues imagínense esta serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes, que ayudan a equilibrar todo nuestro sistema nervioso central. Al contrario de la dopamina, la serotonina nos produce calma, relajación, nos tranquiliza, ¿sí? Pero sucede que el 95% de esta serotonina la producen nuestras bacterias a nivel intestinal. Un porcentaje muy alto, más alto que la que produce el cerebro. Y de hecho, el cerebro cuenta con estos receptores para en los enterocitos, como a nivel cerebral, los receptores de estos neurotransmisores. Así que esta nueva ciencia, la neurogastroenterología, pues está dando ya sus primeros grandes pasos. Este cuadro sintetiza también, lo tomé de una de las aulas taller de nuestro posgrado, de nuestra especialización. Miremos cómo de acuerdo al tipo de bacterias que hay en nuestro organismo, se producen determinados neurotransmisores y son sintetizados, son producidos, son fabricados por la microbiota intestinal, como los bacilos SPP, producen acetilcolina, dopamina y noradrenalina. Los enterococos producen histamina y serotonina. Y así todos los que ustedes ven aquí. Por ejemplo, los Bifidobacterium producen GABA, que son ácidos
muy importantes para el mantenimiento del trofismo de la mucosa intestinal. La Escherichia produce dopamina, serotonina, los lactococos también producen dopamina, histamina y serotonina. ¿Por qué les ponemos nosotros esta gráfica en consideración de ustedes? Porque resulta que muchos de estos neurotransmisores se producen de manera natural por nuestra microbiota intestinal. Pero si nosotros tenemos una microbiota desequilibrada, no la que tenemos aquí, que es mucho más alcalina, sino una microbiota acidófila, pues esta composición de neurotransmisores va a cambiar y el cuerpo se va a ver obligado a pedir. El cerebro condiciona que las personas, por ejemplo, consuman carbohidratos, porque los carbohidratos disparan niveles de dopamina y niveles de adicción mucho más altos a nivel cerebral, para tratar de equilibrar de una u otra manera la ausencia de estos neurotransmisores que se producen de manera natural. Entonces es muy importante, es demasiado importante que nosotros nos aprendamos a nutrir bien con una alimentación que sea mucho más alcalina, que nosotros enseñamos en nuestro sistema vital Salud en tus manos. Síntomas asociados a la deficiencia de neurotransmisores producidos por la microbiota, para que ustedes los estudien. Miren, solo la deficiencia de serotonina, miren lo que produce. Hiperactividad, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, compulsivo, agresividad, insomnio, estrés, autismo, esquizofrenia. Por eso es muy importante que tengamos una microbiota equilibrada para evitar la aparición de estos síntomas. ¿Y qué decir de la histamina, del GABA, de la noradrenalina y de los otros neurotransmisores? Ahí se los dejo a consideración de ustedes para que los vayan estudiando, pero sobre todo para motivar al cambio de estos hábitos de nutrición y de alimentación. El sistema nervioso entérico está conformado por más de 100 millones de neuronas, el que lo vemos aquí. El eje intestino-cerebro, este eje del que ya hemos hablado, está formado por el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Todos estos tres conforman el eje intestino-cerebro. Hay más de 100 millones de neuronas a nivel intestinal, ¿qué les parece? Un número similar al que tiene la médula espinal. O sea, nuestros intestinos, el intestino grueso y delgado, está irrigado, muy irrigado por millones de neuronas. Por eso algunos autores le han dado la denominación de segundo cerebro. Incluso el colon es uno de el intestino grueso es uno de los órganos más irrigados de nuestro cuerpo. ¿Sí sabían eso? Es uno de los órganos que más tienen neuronas. Y eso tiene una razón fisiológica de ser. Pues nosotros necesitamos que todo este ecosistema esté en simbiosis, que esté equilibrado, que este sistema microbiano esté equilibrado. ¿Cuáles son las funciones que tiene este microbioma? Pues aparte de producir todos estos neurotransmisores que ya lo vimos, tiene otras funciones muy importantes. Todas son importantes, pero miren, por ejemplo, ellas complementan con genes bacterianos nuestros pocos genes que nosotros tenemos como seres humanos. Pues el estudio del genoma humano arrojó más o menos alrededor de 20.440 genes, muy poquitos. Hay un gusano que no alcanza a medir 1 milímetro que tiene igual de genes que nosotros. ¿Qué les parece? Y nosotros que pensábamos que estábamos súper evolucionados. Pues no es así. Y nosotros necesitamos la interacción de este millón de genes. Es un poco más que este millón de genes, pero este genoma microbiano complementa y fortalece el genoma humano. O sea, vivimos en interacción con las bacterias. Somos más
bacterias que humanos. Tenemos más genes humanos que genes humanos, más genes bacterianos. Entonces, pero vivimos en simbiosis, ¿sí? Vivimos en equilibrio con ellos. ¿Cómo lo desequilibramos? Pues comiendo alimentos como los lácteos y los carbohidratos. Además, todo este microbioma forma una barrera inmunológica natural. Nos ayuda también a la nutrición. Hay más de 600 a 1000 especies de bacterias que nosotros tenemos en interacción aquí. Entre más comamos los nutrientes indicados, pues vamos a tener muchísimas más especies. Influyen en la inmunomodulación del cuerpo, en el sistema inmunológico. ¿Saben lo que eso significa? Que nuestras bacterias son capaces de enseñarle a nuestro sistema inmunológico a distinguir entre un virus, un patógeno o una sustancia o un nutriente que sea favorable para el cuerpo. Si es un patógeno lo va a atacar, si es un nutriente pues lo va a recibir. Y este entrenamiento inmunomodulador lo hacen nuestras bacterias a nivel intestinal. Ellas le enseñan a los macrófagos, a los linfocitos, a nuestro sistema de defensa, a quién deben atacar y a quién no. ¿Les parece muy inteligente nuestras bacterias? A mí me parece que sí. Y obviamente también en el tema de nutrición. Solo en este tema pues nos quedaríamos nosotros otra aula taller, pero bueno, vamos a tener el tiempo para ir desarrollando y subiendo todas estas aulas taller e irlas describiendo paso a paso. En el tema de nutrición nosotros ya conocemos un poco más cómo las bacterias interactúan con los alimentos y son capaces de producir vitaminas, son capaces de sintetizar neurotransmisores, de metabolizar también las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, para que se puedan asimilar muy bien a nivel intestinal, puedan llegar al hígado, ser filtrados y de aquí ser llevados a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Este sistema inmunológico representa el 70% de nuestro sistema de defensa a nivel de todo nuestro cuerpo. No es cualquier sistema. El 70% es un porcentaje muy alto. Por eso nosotros debemos cuidar el trofismo de la capa de mucos, también la proliferación de células inmunitarias. En todas estas funciones tiene que ver nuestra microbiota. En la correcta función del GAL, que es el tejido linfoide del intestino, en simbiosis con el MAL, que es la parte del tejido donde los linfocitos están asociados a las mucosas. La mayor actividad fagocítica de los macrófagos modula el desarrollo y diferenciación de órganos linfáticos, producción de citoquinas que modulan la respuesta TH1 y TH2, producción de anticuerpos de inmunoglobulina A que inhibe la adherencia de patógenos a la superficie de la mucosa. Bueno, esto nos da también para desarrollar, yo diría que más de un aula taller, muchas más, ¿sí? Para poder explicar ya esto a nivel bioquímico, a nivel microbiológico y a nivel anatómico, pero bueno, solo lo traemos como argumento para que entendamos la importancia de lo que son las bacterias en nuestro sistema inmunológico. Y aquí volvemos a nuestros malos hábitos de alimentación. La pirámide nutricional que fue impuesta de la década del 70-80 desde Estados Unidos, curiosamente desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues le ha hecho mucho daño a la humanidad. Estos modelos de alimentación no concuerdan con una nutrición saludable, definitivamente nunca han concordado. Aquí nosotros vemos en la base de la pirámide muchísimos carbohidratos, siguen verduras, frutas en el segundo nivel. Acá continúan con lácteos, muy pocas proteínas, realmente muy pocas proteínas y grasas. Las grasas saturadas que son saludables se restringen, la sal también, y se motiva a tomar 2 o 3 litros de agua diarios. Aquí lo vemos resumido. Y si ustedes miran el plato que nosotros tenemos en el almuerzo, en el desayuno o en la cena, concuerda con demasiados carbohidratos, cereales, almidones, azúcares, pastas y harinas, verduras y hortalizas que también son carbohidratos, frutas que también son carbohidratos,
Incluso los lácteos contienen un buen nivel de azúcares. La lactosa, que es uno de los principales azúcares que tiene la leche, pues nosotros aquí llegamos a más de un 70, 80, 90% de carbohidratos y de lácteos, que es en parte de nuestra nutrición, de lo que está aquí promovido en la pirámide nutricional. Casi un 75% de carbohidratos y un 12.5% de lácteos. Legumbres, frutos secos un 5%, proteína animal un 5% y aceites y grasa dulce un 2.5%. Mínimo el consumo de grasas 1.5%, proteína solo el 5%, no entiendo por qué es que en esta pirámide nutricional se promueve solo un nivel de proteínico tan bajo, menos de 4 gramos de sal y no existen los probióticos. Este es el plato del bien comer, que prácticamente replica lo que está acá, si ustedes lo analizan en detalle. Solo lo traemos como fuente para que entendamos que estamos comiendo más de un 50-60% de carbohidratos en nuestros platos del almuerzo, de la cena o de los desayunos. El plato de Harvard también, no porque tenga este nombre tan sofisticado, no es tan saludable para comer. Aquí ven ustedes las composiciones de vegetales, frutas y granos integrales, casi en un 75%, y solo de un 25% de proteína saludable. Volvemos a lo mismo, es casi repetir lo mismo que se ha estado comenzando a difundir en Estados Unidos con esta pirámide nutricional. Pues resulta que también hay unos síntomas y enfermedades asociadas a pH ácido y disbiosis intestinal. ¿Qué les parece? Ya este grupo de enfermedades y estos estudios también han sido muy adelantados por el doctor David Duarte en México. Nosotros solo les traemos algunos para que ustedes los consideren, los comencemos a observar, a estudiar y miremos la relación que existe entre los lácteos, el consumo de lácteos y carbohidratos y estos síntomas y enfermedades. Todos los que ustedes miran aquí, entre otras cosas, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, agrieras, infecciones urinarias, infecciones vaginales, lupus, enfermedades autoinmunes, enfermedades en la piel, paños, la gastritis, etcétera, etcétera. La conclusión es que existe un desbalance nutritivo y energético de alimentos y electrolitos en el organismo muy evidente, ¿sí? Hoy, en el siglo XXI, tomamos más alimentos, tomamos más agua, tenemos menos energía, menos nutrientes disponibles, estamos sobrealimentados, estamos desnutridos. Hay personas que nos dicen que yo como 3, 4, 5, yo le doy a mi hijo 3, 4 porciones de alimento. Pues lo está desnutriendo, porque el cuerpo no tiene esa capacidad fisiológica para consumir tanto alimento. Hay un aula taller en la que hablamos de este tema. En la capacidad fisiológica de nuestro estómago es de 600 gramos diarios de nutrientes. No puede metabolizar más. Y resulta que estamos consumiendo casi 3.000 gramos diarios de alimentos. Entre la cena, entre el almuerzo y el desayuno, el entredía y el entre la mañana y entre la tarde. Por eso nosotros concluimos, no ligeramente, que estamos sobrealimentados y estamos desnutridos. Y la relación de los alimentos con las enfermedades, pues se está evidenciando ya en las muertes por enfermedades crónicas. A nivel mundial, pues 41 millones de personas mueren al año por enfermedades crónicas no transmisibles. El 71% de las muertes en el mundo la están produciendo las enfermedades crónicas. Y los alimentos causan el 80% de estas enfermedades. ¿Qué les parece? Aquí en Colombia no nos salvamos de estas cifras. 141.385 personas, según la encuesta de nutrición del 2019 en Colombia, mueren al año por causa de enfermedades crónicas no transmisibles. Estos indicadores solo son de muertes. ¿Qué tal si hablamos de la morbilidad de las personas enfermas, de las personas que ya tienen
que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen hipotiroidismo, que tienen gastritis, que tienen cáncer, que son diabéticos, que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen enfermedades osteoarticulares, artritis, artrosis, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. O sea, si nosotros no vamos a la causa y no detenemos la forma de alimentación que hoy tenemos, pues estos indicadores de muerte y de morbilidad se van a seguir incrementando, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Esta es la pregunta de oro: ¿cómo salir del laberinto? Bueno, Vital Salud en tus Manos le enseña a todos nuestros estudiantes, nuestros suscriptores, nuestros seguidores, todas las personas que tengan a bien seguir este sistema lo pueden hacer. Nosotros lo que les enseñamos es a retomar la salud en sus manos, porque gran parte de estas enfermedades la están produciendo los mismos alimentos. Y retomar la salud en tus manos es retomar el vigor, la vitalidad, las ganas de vivir, de trabajar, de estudiar, de soñar, de planificar, de proponernos nuevos retos. Bueno, es vivir una vida saludable. Nosotros solo hacemos una comparación para retomar el tema de nuestro sistema Vital Salud en tus Manos. Hay una diferencia fundamental, y eso es evidente, entre la nutrición ancestral y las dietas modernas. Pues biológicamente los seres humanos, nuestros ancestros de hace miles de años, los que vivían incluso en el Paleolítico, son los mismos seres humanos que hoy existimos. Tenemos el mismo ADN, la misma anatomía y forma y función, la misma bioquímica, la misma fisiología, la misma microbiología, el mismo metabolismo, y somos biológicamente carnívoros, porque el ser humano en medio de la naturaleza recurría a lo que la naturaleza disponía para su alimentación. ¿Qué hacían ellos? Cazaban o pescaban. Buscaban la proteína animal y la grasa que contiene esa proteína. De pronto una que otra baya, una que otra raíz, uno que otro fruto, un tallo comestible, pero era en temporada de cosecha. Pero el fundamento de la alimentación del ser humano ha sido la proteína animal: pollo, carne, huevos, pescado. Y ya en la modernidad nos hicieron un cambio impresionante en nuestra nutrición. Hoy ya la nutrición humana la condiciona el consumo del mercado. Ya no es la naturaleza la que manda, es el mercado. ¿Y qué nos ofrece el mercado? Pues nos ofrece una cantidad de proteínas, no de proteínas saludables, no tan saludables como nosotros pensamos. Nos ofrece una inmensa cantidad de carbohidratos, de almidones, una gran variedad de lácteos, en todas las formas en que los lácteos se han sido utilizados para preparar una gran cantidad de alimentos, de vegetales, de verduras, de ensaladas, de frutas, etc. Y esto es lo que ha causado ese desequilibrio en nuestra nutrición. Ya no comemos la misma variedad de alimentos, hoy comemos muchísimo más de lo que comíamos antes, ya no tenemos la misma calidad de los alimentos, el aprovechamiento biológico es mínimo, hoy comemos sin hambre y tomamos agua sin sed, la disponibilidad y acceso a los alimentos es diaria, hoy la podemos solo con hacer clic en el celular, nos pueden traer la comida a nuestra mesa. La inocuidad, ya ni siquiera nos movemos para poder alimentarnos. Antes el ser humano tenía que caminar 25 a 30 kilómetros diarios, no comía todos los días, no comía por horarios, no se levantaban a desayunar, a almorzar o a cenar, comían cada 5, 10, 15 días, comían cuando tenían hambre, buscaban el alimento cuando tenían hambre, no lo tenían disponible en el supermercado, ni en la despensa, ni en la nevera. No, tenían que salir a cazarlo, tenían que salir a pescarlo, tenían que salir en búsqueda del alimento, precisamente cuando sentían esto que a nosotros hoy nos parece increíble: comer sin hambre.
el instinto del hambre. Cuando sentían el instinto del hambre salían a cazar. Hoy vivimos con hambre y apetito todos los días. Ni siquiera sabemos distinguir entre hambre y apetito. Nosotros los invitamos a conocer esta nutrición ancestral porque gran parte del fundamento del sistema vital salud en tus manos está basado en esta forma de alimentación, en lo que la naturaleza le enseñó al ser humano desde siempre. ¿Y en qué consiste? En lo mismo, en la concentración de un 70-80% de proteína animal y grasa animal. ¿Qué podemos comer? Res, cabra, ovejo, carne, cerdo, gallinas, huevos, peces, pescado, etc. O sea, la variedad es altísima. ¿Qué debemos disminuir? Los carbohidratos, digamos que en un 20%. Si nosotros subimos las sales también en la alimentación, estamos pareciéndonos muchísimo a esta nutrición ancestral, a la que comían nuestros ancestros y que les permitió vivir muy saludables. ¿Qué les parece? Y para eso está la Academia Vital Salud en tus manos, para enseñarles cómo deben hidratarse y cómo deben nutrirse. Este árbol para nosotros es muy importante, es el árbol de problemas, de causas y efectos. Para poder entender mejor lo que estamos exponiendo, aquí en la raíz están los alimentos que nos enferman, el desequilibrio de lo que estamos haciendo, cómo en el tronco y cómo en las ramas se ven los efectos. Todos estos trastornos mentales, la disfunción del sistema nervioso, sistema inmune, endocrino, cardiovascular, metabólico, estas alteraciones osteomusculares tienen una raíz y la raíz está en los alimentos que estamos consumiendo a diario y la pésima forma de hidratación. Si nosotros cambiamos este árbol de problemas por un árbol de soluciones y de objetivos, cambiamos nuestros hábitos de alimentación, pues vamos a obtener una salud en nuestro organismo de manera general. Y no es tan difícil como ustedes creen, es muy fácil. De hecho, ya en nuestra plataforma, en nuestro canal de la Academia Vital Salud en tus manos, ya hemos subido nosotros parte de las aulas taller y de las clases que enseñamos en la Uni 3 con nuestros estudiantes y que ustedes también los pueden disfrutar. Concentramos los niveles de proteínas, subimos las grasas, equilibramos agua y electrolitos, tomamos probióticos naturales y las sales necesarias. Pero miren que hoy, hasta aquí, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nutrición y hidratación saludable. Y los invitamos pues a seguirnos ya en nuestro canal. Pero hoy, ya en la parte de salud mental, se están presentando otra serie de síntomas y enfermedades que preocupan en esta modernidad. ¿Qué sucede en los animales? Que ellos ante el peligro activan un sistema que une el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están encima del riñón. Este sistema les permitía a ellos defenderse, correr, escapar frente a un depredador, frente a un tigre, frente a un león, frente a un leopardo, frente a una víbora, frente a un insecto. Podía el animal huir, activar este sistema. Este sistema de supervivencia le daba la fuerza suficiente, la agilidad, la destreza de escapar de su depredador. Pero una vez el sistema se desactivaba y el enemigo desaparecía, el depredador desaparecía, el animal volvía a su estado de bienestar normal. Aquí como ustedes lo ven en la gráfica. O sea, este sistema de supervivencia existe no solo en los animales, sino también en el ser humano. Pero los animales lo gestionan de una manera muy diferente. ¿Qué les parece? Porque aquí ya cuando el ciervo ha escapado del tigre, del león, del depredador, él ya no está pensando en el enemigo, en el depredador, en el que lo persiguió para matarlo. No.
Ella vive, ya se une a su manada, sigue con su vida normal, sigue pastando, sigue alimentándose, sigue reproduciéndose. No queda en la mente del ciervo el enemigo que lo persiguió. En cambio, nosotros sí reaccionamos de manera diferente a estos peligros, porque sucede que este sistema hipotálamo, hipófisis y suprarrenales que está conectado funciona de igual manera en el ser humano. Ante el peligro real, pues nosotros también activábamos este sistema hormonal, produce unos niveles de cortisol altos que disparan los niveles de adrenalina, noradrenalina, y que permite que el ser humano pueda atacar, pueda defenderse o pueda huir. Este sistema funcionó también de manera natural en estas tribus, en nuestros antecesores, en nuestros ancestros, pero miren que ellos actuaban de la misma manera como actuamos hoy, como actúan los animales hoy en la naturaleza. O sea, ya llegaban a su estado de bienestar normal, se unían a la tribu, ya no estaban pensando en el tigre, en el león, en el leopardo, en la pantera, sino simplemente seguían con su vida tribal de nómadas en muchos casos y seguían adelante. Obviamente el ser humano tuvo que unirse en tribus, tuvo que unirse en familias para poder defenderse de los depredadores. Pero hoy no sabemos gestionar estos peligros. Hoy nosotros tenemos ya esos peligros que se han vuelto imaginarios, pero curiosamente estas sombras, estos fantasmas, estos peligros imaginarios, estos tigres imaginarios, estos depredadores imaginarios se quedan en nuestra mente. Y es aquí donde comienzan a producir un daño inmenso en nuestra salud mental, porque el cuerpo sigue reaccionando de la misma manera. Nosotros podemos tener miedo a alguna persona que nos amenazó, que nos hizo daño. Podemos llenarnos de adrenalina, de cortisol y de noradrenalina ante el regaño del jefe, ante un examen final en la universidad, en el colegio o en la escuela, ante el cual no nos hemos preparado. Podemos sentir miedo, temor, angustia. Y el cuerpo reacciona de la misma manera como si estuviera en estado de supervivencia. No sabemos gestionar estos peligros que en muchos casos solo son imaginarios y que incluso muchas veces ni siquiera nos dejan dormir y que definitivamente está afectando la salud mental. Tanto que todo este estrés, toda esta ansiedad y toda esta depresión causada precisamente por todos estos enemigos imaginarios, por decirlo de alguna manera, están afectando nuestra salud mental. El estrés es una de las pandemias del siglo XXI y hoy muchos niños, jóvenes y adultos ya están entrando en estados continuos de ansiedad y depresión. ¿Cómo los trata la medicina convencional? Con ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué les parece? Bueno, no estamos siendo jueces de la medicina convencional, pero lo que nosotros sí queremos decir es que frente al estrés, la ansiedad y la depresión, hay otros ansiolíticos y antidepresivos naturales que los produce el organismo de manera natural. La oxitocina es una hormona que produce el organismo cuando nosotros restablecemos ese vínculo social con todos los que conviven a nuestro alrededor. Por eso le llaman la hormona del amor, de la calma y del contacto. Pues la mujer cuando está lactando genera grandes niveles de oxitocina, no solo en la madre, sino también en el bebé, que fortalece ese vínculo entre la madre y el recién nacido. Ese vínculo que hay entre la madre y los hijos se fortalece muchísimo con estos niveles altos de oxitocina. Pero no solamente podemos segregar oxitocina cuando la mujer está lactando, cuando damos un abrazo. Hoy hay psicólogos que están recomendando
el abrazo continuo, de que por lo menos abracemos durante 10, 20 segundos a un familiar, a una persona que tengamos de confianza, a un amigo. Solo el abrazo genera que el cuerpo produzca niveles altos de oxitocina. ¿Qué les parece? El vínculo social también, el compartir con los amigos, el charlar de un tema que nos llama la atención, el contacto visual, el contacto de un ser humano con otro. Estos vínculos sociales son muy importantes, que infortunadamente en la pandemia pues fueron muy afectados porque nos separaron, nos pusieron distancia entre unos y otros. Pero miren cómo los niveles de oxitocina pudieron verse afectados porque este vínculo social se vio también afectado por causa de todas estas medidas que se tomó en la pandemia. Así que tenemos que volver a conectarnos, tenemos que restablecer estos vínculos sociales. De hecho, el ser humano tiene esa particularidad de vivir en familia y de vivir en sociedad. Acariciar una mascota, ¿quién diría que puede segregar esos niveles altos de oxitocina también que nuestro cuerpo necesita? Entre otras cosas, cuando se nivelan estos niveles de oxitocina, pues se controlan estos niveles de cortisol en nuestro cuerpo, porque la oxitocina bloquea al cortisol y sentimos ese placer. Por eso será que cuando tenemos una mascota y la acariciamos y desarrollamos como ese cariño y ese afecto, sentimos esa tranquilidad y esa paz. El contacto también de una persona con otra, el contacto con las manos, los masajes, solo el hecho de escuchar una música agradable, de leer un libro que nos guste, de tener una lectura que nos tranquilice, pues también nos va a llenar de esos niveles de oxitocina necesarios para sentirnos tranquilos. Solo reunirnos en familia, mirar un álbum de fotos, mirar una película en familia, recordar momentos en familia, también desarrolla no solo ese vínculo social, sino esos niveles muy altos de calma, de tranquilidad, de contacto, de amor en familia, producidos por la oxitocina. Hoy en el siglo XXI, y en el anterior siglo también, estamos desarrollando unos niveles muy, muy altos de adicción a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se libera por causa de diferentes tipos de adicciones. Hay personas que han sido adictas por el alcohol, por las drogas, por la cocaína, por la marihuana, por otro tipo de drogas y los vuelve adictos. Pues les cuento que hay otras formas de drogas también que en el siglo XXI están tomando un gran auge en medio de la sociedad y de las familias y que está destruyendo a las personas y que las está volviendo adictas a este neurotransmisor. Uno de los primeros son los carbohidratos. Los altos niveles de azúcares, de almidones, de carbohidratos en general, se convierten en azúcares en el cuerpo. Esto hace que el cerebro genere dopamina. Pero tiene un nivel de adicción tan fuerte que puede superar a la cocaína misma. Algunos científicos dicen que son más adictivos los azúcares o los carbohidratos 8 o 9 veces más que la cocaína. Imagínense. Cuando nosotros le damos a nuestros niños en el desayuno, en el almuerzo y en la cena toda esta cantidad de carbohidratos que si ustedes los ven, componen gran parte del plato que nosotros servimos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para aprender, para desaprender malos hábitos y para volver a aprender los buenos. Hay otros hábitos de adicción que no necesariamente entran por la boca ni por la nariz, como la cocaína cuando se aspira, o algunas drogas o algunos aerosoles, sino están entrando por los mismos ojos o por los gustos de las personas.
como por ejemplo la adicción a los juegos, a las apuestas. Esto también genera altos niveles de adicción a la dopamina. Por eso es que la persona se vuelve adicta a los juegos, pero también a los videojuegos. Nosotros hoy vemos jóvenes, muchachos, adultos, adictos a estos videojuegos. ¿Por qué? Porque se desencadena el mismo nivel de adicción a la dopamina. Pero no solo esto, también el Internet, también los celulares. El TikTok es una de las redes más adictivas. Por eso tienen tanto éxito, porque produce niveles de dopamina, esos niveles de bienestar inmediatos. Y por eso las personas pueden pasarse 1, 2, 3, 4 horas o más viendo redes sociales o viendo TikTok. Y la pornografía solo son ejemplos, hay muchos otros más. Yo solo quiero traerles estos para que nos demos cuenta cómo estábamos nosotros prácticamente rodeados por la adicción a la dopamina, de otras formas de adicción ya en el siglo XXI, como la pornografía. Las personas se están volviendo adictas a estas imágenes y videos pornográficos que hoy pululan en las redes y en el Internet. Por eso el sistema Vital Salud en tus manos, como ya lo hemos dicho, te va a enseñar a nutrirte bien. Recuerdan cómo los neurotransmisores, como la serotonina y cómo las bacterias de nuestros intestinos producen neurotransmisores de manera normal a base de ciertos alimentos, a base de una alimentación más alcalina, que está basada en el consumo alto de proteínas de origen animal, pollo, carne, huevos, pescado, en la restricción de otro tipo de alimentos, carbohidratos y vegetales, y en una buena hidratación. Pero todo eso lo vamos a aprender en el sistema Vital Salud en tus manos. Así que nosotros los invitamos, les agradecemos primero por quedarse en nuestra clase, por seguirla hasta el último momento, pero este es el momento de comenzar a reflexionar y de comenzar a aprender. Realmente nosotros lo que pretendemos es motivarlos a que cambien los hábitos. Tal vez muchos de los argumentos que hemos expuesto aquí les parezcan sorprendentes, pero se van a sorprender aún más cuando ustedes comiencen a vivir el sistema Vital Salud en tus manos. Cuando ustedes vean esos cambios en su salud, cuando vean esos cambios en su nutrición y en su salud física, pero también en su salud mental. Por eso los invitamos nosotros a muchos de los médicos, nutricionistas, especialistas, a que nos sigan en nuestras redes, sobre todo en nuestro canal Vital Salud en tus manos, a que aprendan, primero lo aprendan ustedes y le enseñen a sus pacientes estas formas de alimentación, que son muy saludables, que van a restituir la salud de sus pacientes, que van a cambiar ese paradigma de la medicina convencional, de estar tratando las enfermedades crónicas solo con medicamentos. Pues nosotros lo que terminamos enseñándole a las personas es que ciertos alimentos, en las proporciones adecuadas, se convierten en medicamentos para revertir, prevenir enfermedades de tipo crónico en nuestro organismo y tener nosotros la posibilidad de vivir saludables. Y qué no decir de la salud mental. Por eso también invitamos a los psicólogos, a los psiquiatras, invitamos también a todos nuestros amigos docentes, a las universidades, a las entidades educativas, a que hagan ese convenio y esa alianza con nosotros. Nosotros tenemos toda la disposición de seguir difundiendo todos estos conocimientos en sus plataformas, con sus estudiantes, con sus seguidores. No queremos ser los protagonistas de absolutamente nada. Nosotros no nos hemos inventado esto. Esto lo hizo la naturaleza de hace miles de años. Dios se lo enseñó a la naturaleza en sus leyes. La naturaleza nos lo enseñó a nosotros. Pero cuando nos apartamos de la naturaleza y adquirimos hábitos de nutrición y de hidratación muy diferentes,
pues terminamos nosotros pagando con nuestra propia salud esos cambios. Y a eso los invitamos, a conocer nuestro sistema vital Salud en tus manos, a difundirlos. Aquí ustedes van a tener nuestros contactos, nuestros WhatsApp, nuestra línea directa, y a encontrarnos aquí en este canal, la Academia Vital Salud en tus manos. Ustedes se pueden suscribir, pueden comentar, pueden invitar a sus amigos, familiares o amigos a aprender este sistema. Ya estamos subiendo a nuestro canal, ya tenemos un programa completo de sobrepeso y obesidad. Ustedes ya lo pueden consultar aquí, de 10 módulos, de 10 clases. Próximamente, en 1 o 2 semanas, ya tenemos listo el programa de hábitos saludables, vida y vejez saludable, que sé que les va a llamar muchísimo la atención. Y en un mes aproximadamente estaremos subiendo también nuestro programa de hábitos saludables y de nutrición saludable para la primera, segunda infancia y la adolescencia. Porque definitivamente ni los bebés, ni los adultos mayores no sabemos ni hidratarnos ni nos sabemos nutrir. Pero Vital Salud en tus manos está para indicarles cuál es el camino. Cuál es el camino para reencontrar la salud en nuestro organismo. Así que todos son invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos nosotros empeñados en seguir difundiendo todos estos conocimientos. Vamos a seguir subiendo también a nuestro canal Avances Científicos, a referirles a ustedes enlaces de estudios científicos que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos. Lo que hoy yo les estoy comentando es muy nuevo a nivel internacional, pero sobre todo en medicina funcional se están aplicando todos estos nuevos tratamientos y nosotros lo estamos haciendo obviamente desde nuestra perspectiva, desde nuestros conocimientos y de nuestras capacidades, desde la biología funcional y con lo que la naturaleza a nosotros sabiamente nos ha enseñado. Así que muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.